Primer cowork médico mexicano con José Luis Elizondo. Nos va a platicar cómo surge esta idea que va a plasmar a nivel mundial. Gracias, acompáñanos, no te lo pierdas. Yo soy José Luis Elizondo, fundador y socio de Well Medic Health Centers, y te invitamos a que conozcas más cómo iniciamos este proyecto en esta industria tan apasionante que es los bienes raíces en el sector salud. Invierte con él. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Sí, tenemos aquí con nosotros a José Luis Elizondo López, fundador de Well Medic. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, pues a toda tu audiencia que nos está acompañando. Y bueno, pues un placer estar aquí contigo compartiendo un poco de este mundo tan apasionante de los bienes raíces. Hoy vamos a aprender mucho acerca de emprendimiento, bienes raíces y ahora sí que algo totalmente nuevo en un sentido médico, ¿sí? Correcto. Como que una combinación así, yo lo veo como que eso en una licuadora, así te veo con una capacidad mundial, ¿sí? Bienvenido, José Luis. Aquí para que un poquito la gente que te conozca, ¿quién es José Luis Elizondo? Bueno, pues yo soy regiomontano, orgullosamente regiomontano, tengo 41 años, casado, tengo 2 hijos, soy mercadólogo de profesión, pero emprendedor de vocación. Así es como me autodefino. Y bueno, tengo pues la satisfacción de haber ser fundador y socio de Well Medic Health Centers, el primer cowork especializado en el sector salud a nivel mundial. Okay. Orgullosamente regios para México y el mundo. Excelente. Oye, ¿y cómo llegaste, José Luis, al tema inmobiliario? Al tema inmobiliario. Todo empezó, Alejandro, en el 2007, cuando en aquel entonces yo con 27 años, por haber estudiado mercadotecnia, como te decía, yo ya tenía en aquel entonces, en mi gusto por el emprendimiento, ya tenía yo 2 compañías, una agencia de estudios de mercado y una fábrica de diseño y producción de estantería aquí en Monterrey, pero que con ambas empresas dándole servicio a clientes y compañías a nivel nacional. Un buen amigo de León, Guanajuato, me llama y me dice: oye, Pepe, fíjate que hay una oportunidad de traernos una franquicia de bienes raíces española. Este tipo de compañías inmobiliarias como Century 21 que se dedican a todo este tema de asesoría, intermediación, compra, venta, renta de propiedades. Y es entonces que me animo estando yo en León, a la siguiente semana ya estaba yo en Barcelona, allá me quedé un mes capacitándome, y fue como empezó todo esto de los bienes raíces en mi vida, a los 27 años, y bueno, fue como iniciamos entendiendo, aprendiendo justamente de modelos europeos en bienes raíces, y aprendiendo mucho también de cómo se hacía también en México, que es, como bien sabemos, se siguen mucho los modelos inspirados justamente de las grandes firmas de Estados Unidos, en lo que es correduría de bienes raíces. Los españoles tienen otras metodologías, y bueno, fuimos justamente aprendiendo y combinando este tipo de prácticas, tratando de sacar lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Como quien dice. Oye, José Luis, y entraste en el 2017, 2007, perdón, en el 2007. Hace 15 años. Siendo un momento donde en el 2018 pues vino la burbuja inmobiliaria. En el 2008, 2009, así es, Alejandro. Pocos años después, estaba yo iniciando básicamente en los bienes raíces con poca experiencia.
se viene una crisis mundial, muchos la recordarán, y que estuvo basada o fincada, le llamaban la crisis de la burbuja inmobiliaria, donde se desploman los mercados por un problema hipotecario en Estados Unidos. En Europa golpeó por muchas partes. Aquí en México justamente a muchas personas les costó su trabajo, y a mí en lo personal, bueno, pues me llevó a vivir una experiencia muy, muy fuerte, muy dura. Quebré, toqué a fondo económicamente hablando. La fábrica aquella con 40 trabajadores la tuve que cerrar. Tuve que vender mis acciones de la agencia de estudios de mercado al que era mi socio, para poder enfocarme exclusivamente en el tema inmobiliario, aunque no era un emprendimiento propio, era lo que me daba a comer en ese momento. Yo no tenía dinero o liquidez suficiente para mantener, me estaba yo casando, tengo 12 años de casado, y estaba pagando mi primer casa, mi primera hipoteca, y no me daba ni para la mensualidad. Entonces, de un coche deportivo que traía también, a vender todo, hacerte pequeño. Me acuerdo mucho que tuve que sacar un coche, un Chevy a pagos, para volver a empezar. Me recuerdo mucho que el vendedor que me vendió el carro me decía: oye, José Luis, con 2,500 pesos más te lo llevas con radio. Y le dije: no, maestro, le dije, ahorita lo que me hace falta, ese dinero me hace falta más en la bolsa, y con que tenga aire acondicionado, porque en esta ciudad, los que saben, acá en Monterrey, pues hace mucho calor, y ese sí no puede faltar. Ese no puede faltar. Y ahí entonces, bueno, pues volvimos a empezar dignamente a vivir de las comisiones. Le fuimos dando la vuelta, y años después fui entendiendo o conociendo justamente las bondades y el potencial justamente que tienen los bienes raíces como un instrumento generador de riqueza, como un instrumento para generar patrimonio, que creo que, bueno, mucha gente que te sigue está interesada en estos temas. Y yo tuve la oportunidad ya con una nueva firma que hice en el camino Habitat Boutique Inmobiliaria, después de esta crisis, porque los españoles también salieron corriendo de México. Entonces tuvimos que rebrandear nuestra marca. El proceso justamente fue tuvimos mucha oportunidad, te decía, de atender a muchos clientes en el camino, decenas, centenas de propiedades, terrenos, casas, bodegas, de todo un poco. En México, en Ciudad de México también teníamos oficina y vendíamos muchas propiedades en el sur de Estados Unidos. Pero de todos estos clientes, la mayoría los veía nada más una vez en mi vida. Y mis mejores clientes eran los que regresaban periódicamente a buscarme, a decirme: oye, José Luis, necesito que me ayudes a conseguir otra casa, necesito que me ayudes a conseguir otro departamento, o una bodega, o un local comercial, porque estaban buscando justamente en estas inversiones pues el poder justamente de este tipo de activos, el poder ganar una renta. Y ahí es donde fui entendiendo el potencial que tienen los bienes raíces alrededor de este tema, y me apasionó. Y fue justamente como esto me fue llevando a crear nuevas fórmulas. Y, perdón, José Luis, ¿qué te hizo determinar en ese momento donde tenías 3 empresas que, pues digo, de giros muy distintos? ¿Qué te inclinó al tema inmobiliario? ¿Por qué no haberle apostado a alguna de las otras 2? Es muy buena pregunta. Desde la óptica económica, existen 3 grandes, en la pirámide de la economía, yo la entiendo en una división de 3 grandes sectores.
y de hecho se conocen justamente como la industria primaria, las industrias primarias, el nivel secundario o terciario. En las industrias primarias se encuentran, yo te puedo decir, identifico 5 o 6 sectores muy claros: alimento, salud, educación, techo, eh, eh, por mencionar algunos, ¿no? Es ahí donde hay cosas que cuando justamente hay falta de liquidez, cuando hay una crisis económica, se empiezan a cerrar, las llaves del flujo del dinero, y hay cosas que puedes prescindir. Justamente en el nivel secundario están las empresas de transformación, están sí, sobre todo las consultorías, los servicios. Y en el nivel terciario se encuentran sobre todo los productos de lujo. Okay. Un Ferrari, un Rolex está en esta cumbre, y por eso viene en una pirámide, porque en el nivel terciario ya no es para todos, pero absolutamente todos necesitamos consumir de estas industrias primarias. Cuando hay poco dinero o no hay dinero suficiente, pues en épocas justamente como las que estamos ahorita actualmente pasando o superando a razón del post-COVID, pues puedes decidir dejar de cambiar el coche, o a lo mejor cambiar el celular, pero o no contratar a un consultor en tu negocio, pero lo que no puedes dejar de hacer es comer, llevar comida a tu casa, tener un techo ya sea propio o rentado, tener vestimenta, tener educación. O sea, hay cosas básicas que tienes que cubrir. Y ahí los bienes raíces están definitivamente en estas industrias básicas. Mi formación como mercadólogo, en aquel entonces nadie necesitaba, digámoslo así, nadie necesitaba un estudio de mercado en aquella crisis. Las empresas, mis clientes, tenía marcas de mucho prestigio como Grupo L'Oreal, Grupo Mave, en fin, farmacias, tiendas departamentales. Y me hablaban y me decían: oye, José Luis, el pedido está cancelado, está suspendido. Recuerdo mucho, estábamos fabricando toda la imagen de un banco que había un contrato de más de 200 sucursales que se canceló de la noche a la mañana por justamente esta situación. Entonces, pero repito, los bienes raíces están justamente fincados en una de las industrias básicas que a través de todos los tiempos son y seguirán siendo. Tú necesitas un espacio donde vivir, donde trabajar, y eso nunca va a cambiar. Fíjate que es una de las cosas que yo menciono cuando capacito, el sentido de que la vivienda, o ya sea un local, una oficina, por así decirlo, una bodega, pues es la base de una casa, de un negocio, de una empresa, ¿no? Y de ahí parte muchas otras cosas. Así es. Entonces, coincido contigo en esa parte de que bien raíz, pues es necesidad básica. Necesidad primaria. Exactamente, para todo mundo. Así es, esencial, como ahora está de moda concepto, ¿no? Sí. Oye, José Luis, y bueno, ya que entraste en el tema inmobiliario, del 2007, ¿hasta qué año estuviste operando como agencia inmobiliaria o como broker inmobiliario? Fue hasta el 2015 que nace Wellmedic Health Centers, justamente entendiendo las necesidades, o justamente lo que estaba buscando este segmento de clientes que eran mis favoritos, los inversionistas, los clientes que regresaban y que me daban una segunda, tercera comisión en el camino, en esta relación de servicio, de ayudarles a comprar más propiedades o invertir en más propiedades. Fui conociendo diferentes modelos, como te puedo mencionar el crowdfunding,
o la inversión fraccionada, que muchas personas pueden entender, pero básicamente es un modelo que tiene más de 30 años usándose en países desarrollados como Estados Unidos, como Europa, y que han sido el motor, la fórmula, Alejandro, para poder detonar o superar una de las barreras más importantes en este tema de los bienes raíces. Yo creo que todo mundo, independientemente de tu experiencia en bienes raíces, todo el mundo entiende que los bienes raíces son una buena idea, es algo que todos debemos de aspirar, porque son sólidos, porque hay formas justamente patrimonio. Y todo el mundo también soñamos con la idea de vivir de nuestras rentas, Sí. ¿cierto? Pero todas estas decisiones justamente son decisiones de mucho dinero. Por más pequeñita que sea la propiedad, te requiere una cantidad importante de tu bolsillo que muchas veces pues no tienes disponible. Por eso es que esta industria también funciona gracias al financiamiento, a la hipoteca, a los créditos. Es la forma en la que la gente puede acceder a la idea de hacerse de una casa, de una propiedad. Pero también hay otros modelos donde invita la idea de integrar a más participantes, a más propietarios o pequeños inversionistas que juntos, con una pequeña cantidad de dinero, pueden hacer una bolsa más grande, claro, de capital, de recursos, para poder acceder a mejores proyectos inmobiliarios. Fíjate, José Luis, creo que eso que mencionas, sobre todo ha surgido o se ha nutrido en los últimos años. ¿En base a qué? O como yo lo veo. En base a que la información que tú mencionas, pues ahora con internet y todos los videos, este tipo de dinámicas que se comparten, la gente lo empieza a ver posible. Así es. Como, oye, pues ya no necesito 10 millones de pesos. Lo pongo uno y me junto con 9 cuates más y juntamos, exacto, los 10 millones. Sí, o sea, permite cambiar ese chip, ¿sí? Así es. Sin embargo, a lo mejor hace 15, 20 años nuestros papás que no tenían tanto acceso a esta información, así es, ¿sí? No sé, mucha gente podía pensar de que, oye, es que bienes raíces para gente rica. Así es. Para millonarios. Así es. ¿Sí? O sea, algo inalcanzable que hoy en día, pues no sé, cualquier chavo de 20 años te compra una acción de una fibra inmobiliaria en 20 pesos, 100 pesos, y pues bueno, a una proporción, a una escala menor, así es, pero pues ya estás invirtiendo. Correcto. Y es ahí donde invito, en lo personal, a que las personas se animen. Eso es mejor. Es que ¿para qué me sirve invertir 100,000 pesos en una pequeña acción o en uno de estos vehículos donde me voy a ganar, me van a pagar 500 pesos o 1,000 pesos al mes de renta? Es muy poquito. Nadie te regala esa pequeña rentita, pero lo más interesante es que a través del tiempo el factor no es lineal, sino es exponencial. Y es hasta que te atreves a hacerlo. Fue justamente mis primeras acciones alrededor del crowdfunding empezaron en el 2012, juntando pequeños pools de inversionistas para comprar locales comerciales, de los cuales aún todavía sigo siendo socio de varios de ellos. Y prácticamente entre amigos y clientes iba juntando a 3, 4, 5 socios para comprarnos un local comercial en una buena avenida, y de esa manera poder repartirnos todos esa renta. Lo que yo hubiera hecho en lo individual con ese capital, me hubiera tocado irme a las afueras de la ciudad posiblemente para poder hacerme de una propiedad, mientras que buscar el vehículo justamente legal, me asesoré mucho con abogados, con notarios, para poder encontrar un vehículo que le diera legal, justamente, que le diera respaldo y tranquilidad a los inversionistas, para no dejarlo justamente esto en un ambiente de confianza, sino justamente poder respaldar que pudieras entrar a ese grupo con la tranquilidad de que con independencia de si eres o no amigo del otro inversionista, pudiera justamente funcionar el propósito, que era
invertir de manera segura y poder conseguir una fracción de esa renta. Así es como empiezo a probarme y entender ese potencial, y en el camino también conozco otro modelo. Como bien sabemos, los bienes raíces se miden normalmente por metro cuadrado. El metro cuadrado es la unidad de medida en los bienes raíces. Tú, cuando vas a comprar un bien raíz, preguntas en qué valor está la propiedad y cuántos metros tiene para poder sacar un valor por unidad. Por metro cuadrado, cuánto cuesta. O también cuando vas a rentar una propiedad, te hablan también del valor de renta proporcional a los metros cuadrados. Mientras más metros cuadrados, las propiedades suben o bajan, ¿no? Y ahí, en relación a sus metros cuadrados. En ese orden, hay un modelo también que tiene igual más de 30 años, que también nace en países desarrollados, particularmente nace en Estados Unidos, que es el Business Center, que evoluciona a través del tiempo y se convierte en el famoso cowork. Este modelo de renta de espacios individuales, o lo que son los coworks, donde literalmente te rentan una silla y donde entras a un modelo de economías de escala donde tienes acceso a diferentes beneficios, áreas comunes, etcétera, que te permiten realizar más fácil tu trabajo. Se ha permeado por todo el mundo. Es un modelo que aquí también en Monterrey hay un par de marcas exitosas que lo han hecho muy bien, que han sido también base de inspiración de nosotros, y que han permeado por todo el país en estas fórmulas de renta de oficinas equipadas. Nosotros lo que entendimos justamente de este modelo de renta de espacios inteligentes fue justamente fusionar este concepto con el crowdfunding y crear el primer cowork, como comentaba, especializado en un sector que estaba desatendido, que nadie estaba volteando a ver, pero que está lleno de profesionales, de gente que necesita herramientas. Claro. Y lo que hacemos nosotros en Wellmedic es iniciamos nuestro primer centro, nuestro primer health center, del business center al health center, aquí en Monterrey, con nuestros primeros 20 consultorios equipados, donde nos permitió darle servicio a estos profesionales. Hoy le damos servicio a más de 300 doctores o profesionales del área de la salud y el bienestar, como son médicos de 35, 40 disciplinas diferentes, desde pediatras hasta geriatras, psicólogos, nutriólogos, dentistas, rehabilitadores. Mientras seas un profesional del mundo de la salud, eres bienvenido en Wellmedic, y lo que hacemos es ofrecerles espacios que iniciaron en su momento en consultorios, equipados con asistencia. Tenemos un equipo de staff, de secretarias, enfermeras, laboratorios, herramientas. Muchas disciplinas médicas dependen de un equipo especializado para poder ejercer su práctica, y hemos avanzado. Hoy ya tenemos 10 sucursales o 10 centros en 3 estados de la República. Estamos en Nuevo León, en Ciudad de México y Mérida, Yucatán, en funcionamiento, donde tenemos más de 110 consultorios. Una de las unidades aquí en Monterrey, en Centro Cuauhtémoc, ya con quirófanos, especializados particularmente en el tema oftalmológico, y donde en conjunto entre los médicos y esta infraestructura ya le damos servicio en promedio a 9,000 pacientes mensualmente. Eso es pues una gran satisfacción estar llevando justamente el poder de los bienes raíces a un sector donde nunca se había justamente experimentado, tratado, ¿no? Vemos muchas inversiones en vivienda, en comercio, en industria, pero nadie estaba haciendo esto en un espacio muy importante, que también nunca nos hubiéramos imaginado que 5 años después la siguiente crisis económica, que sabíamos que iba a llegar tarde que temprano, iba a estar fincada en un tema de salud. Y bueno, esto nos ha robustecido mucho y nos ha permitido demostrar que la fórmula pues estaba fincada justamente en 2 temas importantes, los bienes raíces y la salud. Y fíjate, José Luis, aparte de lo que tú mencionas, algo que yo veo que
probablemente ese modelo de negocio que tú estás abriendo a cualquier inversionista, pues a lo mejor es un modelo de negocio que por muchos años estuvo centralizado a través de los hospitales. Así es. ¿Sí? Como que el hospital te construía, pues quería ser parte, yo te cobro, yo esto, yo, o sea, muy centralizado, muy cerrado. Pues ahora sí que al dueño y al socio o los socios de aquellos hospitales que siguen existiendo, Así es. pero que tú das la apertura tanto, me imagino, al mismo médico, ¿sí? Que es el usuario que ocupa el espacio, el servicio, pero también al que no es médico y simplemente quiere invertir en un tema inmobiliario, ¿sí? Con un énfasis en el tema salud, En un sector. Así en un es. sector salud, que pues seguimos a lo mismo. Unes dos bases de la economía que es espacio, vivienda y salud. Así es. En el camino fui aprendiendo o entendiendo que en los bienes raíces son yo me atrevo a decir que es el único bien en este planeta que genera dos beneficios. El primero o tiene un doble beneficio. A diferencia del resto de los bienes que existen en el mundo, que prácticamente la mayor parte de los bienes tienen una gran desventaja, que es su depreciación. Todo en el mundo se deprecia. Tú compras una televisión y a partir de ese día empieza a perder su valor. Tu ropa, tu coche, todo se deprecia. Pero los bienes raíces, como sabemos, tienen esa capacidad de revalorizarse a través del tiempo. Eso es lo que yo le llamo la renta variable. Y la renta fija es la que casi todo el mundo entiende, que es el potencial justamente de estos bienes, de poder ponerlos a disposición de un tercero y a cambio de ello, de ese uso de ese inmueble, poder recibir periódicamente un pago por el uso de la propiedad. En el tema de la renta fija, este pago periódico que las personas podemos ganar o recibir por poner nuestras propiedades a uso de un tercero, pueden oscilar en México, pueden oscilar desde un 4% hasta un 15% al año. La pregunta del millón o sencilla es, Alejandro, ¿cuánto te quieres ganar por tu propiedad? Pues si me das a escoger, si me das a elegir, pues dame el 15% al año, ¿no? de rendimiento. Pero ¿de qué depende? Del tipo de uso que se le da a la propiedad. Las casas, la vivienda unifamiliar, no importa si está en el mejor sector de la ciudad o a las afueras, en una colonia popular, ambas propiedades, por estar en este propósito, están en el eslabón más bajo. Puedes aspirar a un 4, 3, 4, un 5%, un más menos 1 de rendimiento anual. Y esto lo puede probar cualquier persona. ¿Cuánto vale tu casa? O en cuanto la estás rentando. En cuanto la estás rentando, te vas a dar cuenta que ese es el potencial que te da una casa. Los departamentos están un poco más arriba, que ya puedes aspirar al 6%. Los locales comerciales, que puedes buscar el 8% al año. Las oficinas, post pandemia, todavía con ajustes, normalmente se puede esperar un poquito más. Ya puedes estar buscando los índices del 10%. Arriba están las propiedades industriales. Bodegas, naves. El 12 anual, que es el famoso 1% mensual, que es una super renta. Pero hay en mi opinión, todavía hay un eslabón más arriba, que puedes aspirar al 15% al año. Y creo que hay pocas personas que lo tienen claro. Y no sé si tú sepas cuál es ese segmento. Es la hotelería. Los hoteles no son otra cosa más que una casa que en lugar de 3 recámaras es un edificio con 100 cuartos. En lugar de tener una cocina, tiene un gran restaurante en la planta baja que todo el mundo usa, ¿no? En las mañanas. Y no tienes que rentársela a una familia por un año, sino se la rentas a muchas personas y sin aval, porque tu tarjeta de crédito es tu aval. Si mañana no pagas la tarifa, ahí se carga. La llave se desactiva y punto.
Entonces, este modelo de la hotelería justamente es una base o un ejemplo de todos estos modelos de economías de escala del business center, del health center. En nuestro caso, un mismo consultorio es utilizado hasta por 15 doctores diferentes y puede ser utilizado hasta por 30 pacientes diferentes o ser atendidos 30 pacientes distintos el mismo día en el mismo espacio. Entonces, como Fórmula 1 entra un equipo a limpiar y a sanitizar y a preparar el espacio para el siguiente paciente y el siguiente doctor. Y eso es justamente los modelos que te permiten, con una renta chiquita, generar justamente mucho más dinero en el mismo periodo. Y es ahí donde hay una frase que me inspiraba mucho también, que seguramente la han escuchado, que dice, ¿cuál es el hotel más caro del mundo? El hospital. Las noches de hotel más caras que existen son las del hospital, justamente. Y es justamente ahí en esas ideas donde dije, aquí tiene que funcionar esto, ¿no? Vamos a hacer un hotel, un modelo de hotel, pero en lugar de ir a dormir, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a atender pacientes. Y ahí es donde en estas fórmulas estamos inspirados y estamos creando todo esto. Ok. Y entonces, ¿desde cuándo tú ya tenías en mente este proyecto de Well Medic? Digo, arrancaste en el 2015, pero aquí, digo, por lo que entiendo, lo fuiste aterrizando, lo fuiste detallando, lo fuiste mejorando. ¿Desde cuándo? Desde el 2012, que fui atreviéndome a hacer estos primeros grupos de inversión para crear mis primeros inversiones fraccionadas, mis primeras inversiones en pool de inversionistas. Fue cuando justamente empecé a entender estos modelos. En el 2015 justamente es cuando nace, logro crear Well Medic en un edificio justamente en donde estamos en Río de la Plata. Que fue el primero. Que fue el primero. Nosotros teníamos como inmobiliaria, fue prácticamente mi último proyecto inmobiliario. Yo tenía una promesa muy importante para mis clientes. Nosotros éramos, no sé si la única inmobiliaria, pero sí éramos en aquel entonces los únicos que le decíamos a los clientes, si confías tu propiedad en nosotros te garantizamos en cuánto tiempo vamos a vender tu propiedad y en qué valor la vamos a vender. Y si no cumpliéramos esa promesa, nosotros te pagamos un mes de renta por cada mes que nos retrasemos. Eso nos daba, eso creo que nadie lo hacía, nadie se atrevía a hacerlo. Y no era un asunto de mucho valor, como dicen, de tener muchos pantalones, sino era un asunto justamente de estadística. Mi base profesional como mercadólogo, pero especializado en la investigación de mercados, me ayudó a utilizar esta herramienta de la estadística para proyectar el potencial de venta que tenía una casa, un departamento, y decirle a mi cliente, yo te la vendo en 4 meses. Porque si me tardo más de 4 meses es que no estoy buscando al mercado correcto. Y entonces yo me basaba o buscaba medir el mercado para atreverme a darle a mi cliente una garantía por escrito. Eso también fue otra de las fórmulas que mezclo o fusiono en este proyecto, donde eso justamente me llevó a comprometerme en la venta de una torre donde estamos, ahí en Río de la Plata, una torre completa de departamentos, y para poder darle respuesta a nuestro cliente en aquel entonces, los propietarios desarrolladores, les compramos todo el área comercial. Eran 15 locales, el edificio tenía una torre que tenía 2 pisos con 15 locales independientes, y para poder darles respuestas a ellos como desarrolladores, pues les propusimos comprarles todos estos locales, y fue justamente donde yo me volteo con inversionistas y les digo, yo te vendo un local comercial
y yo mismo te lo rento. En aquel entonces les ofrecía a mis primeros clientes 10 años de renta con una renta muy atractiva que era el 9% anual de rendimiento garantizado. Y me decían, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Pues, todos estos locales yo los voy a utilizar para crear un mismo concepto de valor, que es en este caso un business center, pero para doctores. La propuesta no existía, pero tenía plena confianza que tenía que funcionar. Vendo mi casa, tu casa, en aquel entonces, que ya años después de aquella crisis, volví a recuperar y a construir. Le apostaste todo. Y volví a apostar todo para que naciera la idea. Así es. Y bueno, gracias a Dios funcionó y ya son 5 años con relación con mis primeros clientes, y en el camino pues ya son igual más de 100 inversionistas en el tema patrimonial que han confiado en nosotros, y que con ellos justamente tenemos contratos de, por un lado, la compraventa, donde nosotros ya también compramos tierra, buscamos las mejores ubicaciones en el país para llevar estos edificios, con propósitos de salud, estas clínicas, estos hospitales, porque entramos justamente años después, entramos al mundo de los quirófanos. Hoy estamos construyendo en Playa del Carmen, en el mejor sector inmobiliario de Cancún, que es Ciudad Mayacobá. Allá estamos haciendo un complejo de más de 20,000 metros cuadrados sobre 1 hectárea de tierra, donde básicamente en más de 100 espacios independientes le estamos justamente dando al inversionista la oportunidad de invertir en una propiedad, en un local comercial, que Wellmedic se lo vende, pero simultáneamente se lo renta por contratos a 20 años. Ya duplicamos el plazo de tiempo y con rendimientos que también llevan en temas inmobiliarios hasta el 12% anual, que pues son las mejores rentas que hay en el mercado. También desarrollamos otros modelos de inversión en el camino, porque hay propiedades que muy bien ubicadas que no te pueden vender, o llegas a un desarrollo como en el caso justamente que estamos en Arboleda. Estamos ahorita construyendo un centro de turismo médico con 5 quirófanos. Va a ser un centro especializado en cirugía ambulatoria, cirugía plástica, bariatría, ese tipo de especialidades dirigidas hacia el mercado del turismo médico y el turismo también nacional. Hay muy buenos doctores, muy buenos cirujanos aquí en Monterrey y en otras partes del país que pueden justamente venir a aprovechar estas instalaciones que estamos poniendo. Y estas inversiones, como son propiedades que ya vienen de mega desarrollos, como el caso de Arboleda, que pues llegas a una super ubicación, pero es en un modelo de renta. Nosotros estamos rentando la propiedad y estamos justamente abriendo modelos de inversión directa, donde bueno, le da esto a otro tipo de inversionistas que ya están acostumbrados que están buscando mejores rendimientos. Ahí bueno, ya tenemos fórmulas también con inversionistas que buscan perfiles de mayor rendimiento en plazos más cortos, donde estamos justamente dando oportunidad a inversiones directas para lo que es el acondicionamiento y el equipamiento de todos este tipo de centros. José Luis, me surgen varias preguntas ahorita de lo que me has platicado. Una muy interesante, digo, desde mi punto de vista, ¿cuál fue la conversación que tuviste con tu esposa o a nivel familiar para decir, oye, ¿sabes qué? Digo, venimos de pasarla difícil, ya vamos mejorando. Así es. Voy a, pues, ahora sí que arriesgar. Así es. En este proyecto. Muy buena pregunta. Y muchos me preguntan cómo te surgió la idea, etcétera. ¿Por qué lo estás haciendo? Hace 10 años, y esto se lo compartí a mi esposa en el camino, hace 10 años, poquito más, en un avión que volaba de Monterrey hacia Ciudad de México, encontré una revista de esas que te encontrabas enfrente del asiento, ¿no? Y hablaba, en aquel entonces, hablaba Alejandro de que el 60% de los adultos mayores de este país, 60%, Alex,
Es decir, 6 de cada 10 adultos mayores en este país, personas mayores de 60 años, en lo que se entiende la época o la edad del retiro, de la jubilación, no contaban con ningún tipo de prestación social o cobertura. Es decir, si se enfermaban, pues se estaban metiendo en problemas económicos o no contaban con pensión o tenían que seguir trabajando para cubrir sus necesidades personales. Por eso los cerillitos de los supermercados se hicieron viejitos ahí en este tipo de tiendas. Dependían económicamente de sus hijos. Escenarios muy tristes, que yo creo que nadie quisiéramos estar en ese tipo de situación el día de mañana. Pero 60%, 62% que hablaba el dato, estadísticamente significa, si esta mesa fuera una mesa de 4 personas, significa que matemáticamente tú y yo o las otras 2 personas que no vinieron, alguno de nosotros 2 o nosotros 4 va a pasarla muy mal cuando llegue a la vejez, matemáticamente. Y esto, tristemente, te puedo decir que 10 años después, y son los datos que acaban de salir de INEGI de este 2021, la tasa subió. Esta combinación de estos 3 factores subió al 84%. ¿Qué significa? Que sí o sí. Ahora sí que de la mesa de los... Mesa, nada más, los que no vinieron, que vamos a decir que ellos ya de plano ya son los que les va a ir mal, o tú o yo vamos a tener ese tipo de problemas, de situaciones. Vamos a necesitar la ayuda de nuestros hijos o vamos a tener que seguir trabajando después de los 60 o vamos a tener un problema de pensión o de cobertura social. Esto es muy crítico, es un problema serio que tenemos que resolver. Y la única forma de resolverlo, soy muy autodidacta y en un par de libros justamente sobre estos temas aprendí o entendí que hay 1000 excusas para generar dinero en este mundo, 1000. Después de lo que te guste, y sobre todo dicen, ¿no? Busca algo que te apasione para que no tengas que trabajar nunca en tu vida. Si te gusta la cocina, hazte chef o ponte un restaurante. En fin, hay 1000 alternativas para hacer dinero, pero eso en el camino nada más lo que te va a dar es un cheque con una serie de cantidad de ceros, que mientras más ganes, lo más probable es que más gastes. Y eso es lo que lamentablemente nos lleva a que entre los 20 y los 60 años, los 40 años de vida, ese maratón económico, estamos corriendo, pero no estamos justamente previendo qué hacer después de cruzar esa meta. Y es ahí donde la fórmula, la llave que yo he encontrado y que le transmití en aquel entonces a mi esposa y que me gusta transmitirle a mis amigos y a toda la gente que puedo, es que hay una llave, una solución para este problema. ¿Y cuál es? La respuesta está en la inversión, en los ingresos pasivos. Las inversiones, hay pocos instrumentos en este mundo para poder invertir. ¿Y qué es invertir? Es meter dinero, tu capital o parte de tu capital, como dice la frase, para que el dinero trabaje por ti. Sí. Y por eso le llaman ingresos pasivos, porque tú no tienes que hacer nada durante el mes si tienes una propiedad para que el inquilino venga y te entregue un cheque. O por lo menos, como dicen, búscate un instrumento, vete a un banco y olvídate del dinero un año y regresa, pero en una inversión para que de periodo te den intereses el próximo año, ¿no? Así como lo básico. Hay pocos instrumentos, pero los bienes raíces es, en mi opinión, el mejor instrumento que existe para este propósito. Y todos, de alguna u otra manera, deberíamos de hacerlo. En la medida, justamente, todas las propiedades para la gente joven, de 20 a 40 años, deberían ser obligatoriamente en renta. Dubái es un buen ejemplo. Todas las propiedades, oficinas, casas, departamentos en este mega proyecto inmobiliario están 100% en renta.
Bueno, allá son los reyes, los jeques árabes, pero aquí justamente en esos mismos modelos, los jóvenes de hoy que deberemos estar comprando propiedades, deberíamos ser los viejos de mañana que estemos rentándole a los futuros jóvenes del mañana. Y así sucesivamente para que sea un modelo sostenible. ¿De qué otra forma? Y ahí es donde por eso este motor de buscar pasar de las comisiones, que era finalmente una excusa más también, como cualquier otro trabajo digno, de hacer dinero mensualmente, y que le llaman ingresos activos, porque te involucran el recurso más importante que tienes, que es tu tiempo, tu vida. Y ahí es donde convencí a mi esposa que había que volvernos inversionistas y vender esa casa para poder justamente buscar, con otros inversionistas, buscar un modelo de rentas. Y eso es justamente la forma en la que convencí a la patrona. Qué bueno, ¿no? Y muy interesante porque finalmente la familia o ese núcleo es algo que te impulsa o en muchas ocasiones también te puede llegar a detener. Claro. Y pues bueno, hubo esa conversación. Así es. Que a veces no es muy cómoda o muy agradable. Así es. Porque pues te va a sacar de una zona de confort que costó trabajo llegar ahí para volver a apostarle. Y bueno, en este caso ha sido un caso de éxito. Yo siempre digo que justamente en estas necesidades o en aprender cómo vivir con el dinero. Este mundo necesita dinero para todo. Necesitas dinero hasta para morirte dignamente. Sí, para que te entierren te cuesta. Te cuesta. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. A veces en las propiedades, también en la casa, o en los bienes, nos sentimos seguridad, sentimos estatus, etcétera. Pero tenemos justamente que aprender a invertir en las cosas que se aprecian y rentar las cosas que se deprecian. Es muy importante aprender estos conceptos para poder justamente entender que una inversión en una casa es bueno, pero si puedes llevar ese mismo dinero a una propiedad comercial, matemáticamente te va a dar el doble de renta. Con ese mismo dinero, la mitad de ese presupuesto, vas a rentar una casa igualita en el sector donde tú vives y vas a tener el mismo estatus o calidad de vida. Sí. ¿Sí? Y no por eso, por vivir en una casa, digamos, de renta. Estas cosas yo se las enseñé a mi esposa. Actualmente vivo en una casa de renta. Pero vives de tus rentas. Pero vivo de mis rentas. Y bueno, vivo en uno de los mejores sectores aquí de la ciudad. Yo necesitaría tener clavados, como dicen, enterrados en la casa de su servidor, donde vivimos, pues, debe tener un valor comercial de no menos de 25 millones de pesos. Entonces, mejor los invierto. ¿Qué hago con eso? O voy y me duermo en un colchón de 25 millones de pesos todos los días, o mejor los invierto en un proyecto que me pueda generar más. Claro. Y ahí, como decía, pues hay otros segmentos inmobiliarios que garantizan mejores rendimientos. Otra pregunta, José Luis, que me surge de esta plática es, tú hablas que inicialmente hacías ya esos pools de inversión y que tenías una base jurídica que fuiste mejorando, fuiste reestructurando. ¿Cómo empezaste o qué certeza jurídica ofrecías tú con ese grupo? Con esos primeros grupos. O con esos primeros grupos. Y actualmente, ¿qué ofreces jurídicamente para respaldar a esos inversionistas a que inviertan contigo y qué se quedan? Correcto, buena pregunta. Mis primeros proyectos de inversión
Es una muy buena pregunta porque yo me daba cuenta que, ok, ya entendí la teoría, es buena idea esto de sumarme con otras personas y de esta forma poder acceder a un proyecto más grande con mayor plusvalía. Pero la confianza, o mejor dicho, la desconfianza que lamentablemente por cultura, a veces como mexicanos no nos atrevemos no confiamos tan fácil en nuestros vecinos, en los demás. Esto justamente me llevó a buscar herramientas que nos ayudaran a superar esa problemática. El primer instrumento que desarrollé para adquirir propiedades individuales, los primeros locales, fue crear sociedades, empresas, personas morales, una SA, que es una figura jurídica y un ente económico que pues prácticamente todo el mundo entiende, y a través de las acciones de esta empresa creaba una empresa por inmueble. Entonces esta empresa era la que compraba el inmueble, el local comercial, y de esta manera, a través de las acciones de las empresas, si eran 4 socios, le tocaba a quien el 25% de las acciones de la sociedad, y con ese instrumento entonces podíamos darle la oportunidad a todos los socios en proporción justamente del dinero que estabas invirtiendo. Tú a lo mejor invertías el 10% del dinero, te tocaba el 10% del mañana de la renta. La propiedad jurídicamente, en el registro público de la propiedad aquí en México, pueden ser dueños personas físicas, personas individualmente, o personas morales, empresas. Y uno de los problemas, muchos han de saber, cuando entran varios personas físicas, le llaman esto copropiedad, y es que a la hora de la reventa, etcétera, pues dependes de que estos copropietarios estén de acuerdo en esa operación inmobiliaria el día de mañana, de vender o no la propiedad. Entonces, la entrada y la salida de copropietarios se complica. Mientras que a través de la empresa, lo que se hace es que compras y vendes la parte accionaria de la compañía, pero el bien raíz se compra y se vende prácticamente una sola vez en la vida. Porque si, aunque tú quieras retirarte del grupo 1 año, 5 años después o 10 años después, y tus socios se quieran quedar, tú lo que haces es justamente vender a un tercero o a tus propios socios la parte proporcional de tus acciones, pero la propiedad no se afecta. Esa fue la primera forma en la que le di certeza jurídica a los primeros inversionistas. Y en esta idea muy básica de estar juntos pero no revueltos, en proyectos más grandes, justamente ya no hablar de un local, sino de una gran plaza comercial con muchos locales independientes, como sucedió en nuestro primer proyecto, que eran 15 locales independientes. Esto nos permitió justamente vender una unidad individual a clientes. Nosotros damos justamente en nuestros proyectos, lo que hacemos son grandes plazas comerciales, pero con vocación de salud, 100%. Y tú eres dueño de un espacio y tienes vecinos. Esto te permite entrar al proyecto, ser dueño, recibes un título de propiedad, porque ahí entra la figura del régimen de condominio. O escritura, como mucha gente la conoce. O escritura, como la gente lo conoce, y recibes una escritura, un título de propiedad, y simultáneamente un segundo contrato, que es el contrato de arrendamiento, el contrato de renta, que trae todas las condiciones justamente donde ahí se explica que ahora tú como dueño le das a Wellmedic ese pedazo de propiedad a favor justamente de estos negocios de la salud, donde Wellmedic se obliga contigo por un plazo determinado forzoso a pagar justamente esta renta. Y estos contratos siempre van con el respaldo de un notario, que es pues en México es la figura justamente que nos permite darle legalidad a este acto que se hace entre dos partes a nivel individual o privado. Entonces, bueno, todas las personas que lleguen a estar interesadas en invertir con ustedes, Wellmedic,
se adquieren de una propiedad. De una Es como yo me sumo al proyecto. de un pedazo de Well Medic, digamos. Ok, así, excelente. así es. Ahora, ¿no manejas figura de un CPI o una acción? No, Ok. y esos son estos que mencionas, SAPIs, fibras, Fideicomiso. fideicomiso, son figuras que lo que hacen en realidad es darte un porcentaje del todo. Ujú. Y eso hay gente que lo entiende, pero hay muchas otras más que están empezando, que están experimentando en esto, y que es justamente la mayoría de las personas, y que es justamente a las cuales les estamos dando esta nueva oportunidad de entrar a este mundo tan apasionante y con tantos beneficios, que entren justamente con la tranquilidad. No hay mucho o si te acercas justamente a un buen abogado, se va a dar cuenta y te va a dar la certeza que no estás revuelto. Oye, pues ¿qué tienes? No, pues un certificado que dice que tengo el .001 de un gran proyecto, ¿no? Tengo metros cuadrados que además, eso es otro de los beneficios. Con esta figura nosotros al escriturarte o venderte un espacio físico independiente, te damos el beneficio, además de ese contrato de renta, te trasladamos el beneficio de la plusvalía, de esta renta variable que mencionábamos, que es la revalorización del bien inmueble a través del tiempo. Cuando compras una fibra, cuando compras un porcentaje de la SAPI, esa plusvalía a veces es complicada el día de mañana obtenerla a la hora de tu salida, de la reventa de esas acciones, mientras que si lo haces a nivel individual, la plusvalía, porque eres dueño de metros cuadrados, es muy fácil justamente de tangibilizarlo o medirla. Sí, porque al final el inmueble sigue siendo tuyo, ¿sí? Al final del plazo, pues esa plusvalía la adquiriste. Es tuya, no se la queda el proyecto, al contrario, se la trasladamos a todos nuestros inversionistas, y además justamente con las bondades de los bienes inmuebles, que todo el mundo entiende que son propiedades heredables, porque justamente hablando del patrimonio, pues muchas veces lo hacemos con esa visión de decir, el día de mañana esta propiedad va a ser para mis hijos, ¿no? Entonces son propiedades heredables, son propiedades igual anticrisis, porque los bienes raíces, a pesar de todas este tipo de situaciones económicas, la propiedad es año tras año, y más en ubicaciones AAA, como justamente es donde buscamos desarrollar nuestros proyectos, siempre siguen creciendo. Y damos otros beneficios también, o resolvemos otros beneficios, que es el tema de las cuotas de mantenimiento. Los mantenimientos nosotros los incluimos dentro de Ustedes lo absorben. nosotros absorbemos. Entonces el inversionista de Well Medic está entrando a una inversión inmobiliaria, está comprando una propiedad que le va a dar plusvalía porque está en un sector privilegiado en el país, con un contrato forzoso que mínimo empieza, dependiendo de los proyectos, son contratos que inician en 10 años de renta. Tú te olvidas por 10 años sobre si cambia el inquilino, tú estás recibiendo tu renta porque es un contrato forzoso notariado, y sin gastos justamente de mantenimiento. Lo único que tienes que cuidar o preocuparte es por tu responsabilidad del pago del predial, prácticamente una vez al año. Otra duda que me surgía de lo platicado, José Luis, es, hablabas de un rendimiento de un 9%, o actualmente, ¿cuál es el rendimiento que ofrecen? Digo, me imagino que también depende del proyecto, puede haber cierta variable, Así es. pero un promedio que se puede buscar en expectativa. Hoy tenemos dos alternativas de inversión. La que estoy comentando hoy, que es la inversión en inmuebles, en propiedad, en locales, en metros cuadrados, que te da ahí el rendimiento, inicia en el 10% de rendimiento anual. En nuestros proyectos nuevos. Puede subir en algunos proyectos hasta el 12% al año, y con plazos que inician también en 10 años de contrato de renta. En algunos proyectos vamos 15 hasta 20 años, como comento. Por el otro lado, en los proyectos de inversión directa,
Ahí se invierte digamos, en el fondo de Wellmedic, que Wellmedic utiliza para el equipamiento, acondicionamiento de propiedades rentadas. Y en esos fondos puedes aspirar a rendimientos también desde el 10% hasta el 20% al año. Okay. Sí, que ya son tasas más altas. ¿Por qué? Porque no hay propiedad de por medio. No está el beneficio de la plusvalía. Por eso podemos mejorar el rendimiento hasta 18 o 20% al año. Y en ese caso de inversión, cuando es para adquisición de equipo o equipamiento del edificio, ahí, por ejemplo, si yo hago una inversión, ¿cuál es? ¿Yo estoy adquiriendo equipo o simplemente estoy siendo un inversionista capitalista? Estás haciendo una inversión. Cuando menciono una inversión directa, es un préstamo. Okay. Es un préstamo que se hace a la desarrolladora de Wellmedic. Y con ese préstamo, la desarrolladora se compromete contractualmente a un pago de intereses. Okay. Un pago de intereses. 10, 15, 18 o 20% es un pago anual de intereses que se pagan mensualmente durante el plazo, y el capital se retorna también a un plazo que se establece, que normalmente son plazos que van de 1 año hasta 5 años, dependiendo del monto. Son periodos más cortos. Son periodos cortos, así es. Por eso, justamente, dependiendo del propósito, que lo que tú estés buscando. Yo busco mejor rendimiento, o estoy buscando estabilidad en la inversión. Quiero algo más estable a largo plazo. Entonces recomendamos el producto de la inversión inmobiliaria, el producto de la inversión financiera. Es donde vas justamente por un mejor rendimiento, pero son plazos cortos porque hay un plazo en el que se termina y se hace el payback de ese capital inicial. Ok. Regresando un poquito en la línea de tiempo, José Luis, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que hubo al iniciar Wellmedic? Pues primero, transformar el concepto fue muy disruptivo en la industria. Yo me acuerdo mucho cuando empezamos, Alejandro, que me preguntaban los doctores: ya te entendí, José Luis, qué padre, dime dónde voy a colgar mis títulos. ¿Cómo, doctor? Sí, pues es que yo quiero que se vea. Yo me gradué y estudié tanto y si la gente no ve mis cuadros de todos mis diplomados y mis maestrías, pues no va a tener confianza para poder atenderse conmigo, ¿no? Le decía: no, doctor, lo que pasa es que, bueno, aquí tendrías que rentarme un consultorio de manera tradicional. Permanente, como para que puedas colgar tus títulos. Pero yo lo que te estoy dando es un modelo, funciona a través de una membresía, donde esa membresía, por citas, el doctor la utiliza en cualquiera de nuestros centros en la República. Y le decía, lo que te da justamente este modelo es la ventaja de que vas a llegar a más mercados simultáneamente. Hoy utilizas en Monterrey parte de tu paquete de citas, y luego te acabas el resto de tus citas en otra ubicación o en otra ciudad, ¿verdad? Y ahí es donde vas a empezar a crecer tus negocios, porque finalmente para ellos es su trabajo y es la forma de ganarse la vida. Y romper esos paradigmas fueron mis principales, inicialmente cambiarle el chip al doctor, de que esto era a su beneficio. Pues fueron algunos de nuestros primeros retos. También con el mundo de los inversionistas, pues originalmente, aunque muchos de ellos, mis primeros clientes, eran gente que ya me conocía de años atrás, amigos prácticamente, pues la fórmula era nueva, no existía en ningún lugar. Me dicen: sí, pero ¿dónde hay otro cowork médico? No existe, lo vamos a hacer nosotros. Pero entonces, ¿cómo sabes que va a funcionar? Pues es buena pregunta, pero yo les decía, si no funcionara esta idea,
Lo peor que te puede pasar es que te vas a quedar con una propiedad en el Centrito Valle, en una super ubicación y puede funcionar para muchas cosas, oficinas, locales comerciales, boutiques, restaurantes, con un montón de alternativas. El romper el miedo, el riesgo, repito, a invertir, creo que fue las primeras barreras. Hoy, gracias a Dios, tenemos clientes de inversionistas de toda la República, gente también de otros países, de Estados Unidos, ahora gente que vive en China, mexicanos que viven en Asia, que se enteraron gracias a todo el poder de las redes sociales y todo esto, que se enteran de uno o de nuestro proyecto y invierten. Y están invirtiendo. Sí. Okay. Y por ejemplo, ha ido evolucionando el negocio. Empezaron como consultorios, ahorita me dices que ya hay quirófanos. ¿Qué más hay en la mente de José Luis para los próximos años, para el futuro? O sea, ¿dónde te ves tú en 5 años? Bueno, nuestro propósito como organización es transformar. Hoy, al principio decíamos que éramos una empresa inmobiliaria dentro del sector salud. Nosotros somos realmente ya operadores también de salud, porque nuestra relación de resolverle la vida al doctor para que pueda atender a su paciente nos llevó a la relación directa con las personas, con los pacientes, como comúnmente se les llama, y en esas necesidades, en esa interacción de su salud, de estar viendo tantos casos justamente que giran alrededor de este tema tan importante, nos han hecho reflexionar de lo importante que es este sector. Sin la salud no tenemos nada, y el modelo o los modelos de cómo se entiende la salud hoy en día tienen que evolucionar. La industria de la salud es una de las industrias que menos se ha transformado, se ha desarrollado a través del tiempo. Tú ves otras industrias como la automotriz, la aeroespacial, la electrónica, o sea, ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? La fotografía, antes se hacían cámaras y rollos digitales, y ahora todo está en la nube, digital en la nube, ¿no? Pero la medicina se sigue practicando igual como se hacía hace 60, 70 años. Sí. Las nuevas tendencias de la salud hablan sobre la medicina preventiva más que la medicina correctiva. Okay. Hablar de bienestar, hablar de cuidar nuestra calidad de vida más que estar curando enfermedades. Y ahí es donde nuestra visión está enfocada, o estamos entendiendo estos conceptos, y nuestra visión es crear nuevos espacios a través de estos modelos inmobiliarios dirigidos justamente hacia medicina de bienestar, medicina, se le conoce de estilo de vida o medicina funcional, que radica o se basa en conceptos básicos que impulsan y cuidan la salud: alimentación, actividad física, descanso, salirnos o evitarnos del consumo de sustancias nocivas, alcohol, tabaco, ese tipo de cosas, relaciones interpersonales. Todos estos factores ya está científicamente comprobado que impactan directamente en nuestra calidad de vida y nos pueden dar la oportunidad de vivir hasta 100 años físicamente, cognitivamente saludables. O sea, la pregunta o la aspiración de la longevidad, o tener una larga vida, incrementar esta calidad de vida, es donde los hospitales del futuro tienen que estar centrados, orientándose a atender gente sana para mantenerla sana. Claro. Y no propiamente estar curando enfermos. Ahora sí que la fuente de la vida eterna. Correcto, así es. Aunque suene un poco soñador, pero pues, los grandes, pues la gente que filósofos. Y la gente sobre todo que ha hecho cosas disruptivas como Steve Jobs, que han transformado el mundo, han pensado siempre pues raro o diferente, ¿no? Para su época.
Y fíjate que qué bueno que están mudando a eso. Ahora, eso contemplaría modificar los espacios. Así es. En Puebla, por ejemplo, en Angelópolis, estamos desarrollando una torre vertical de 13 pisos con 60 departamentos, con un hotel para visitantes y una base con un well medic, con áreas comunes, y este edificio se va a llamar 100 años felices, 100 Happy Years. Este proyecto es el primer edificio de una cadena de edificios que van a estar orientados a cuidar y velar por la calidad de vida de sus residentes y sus visitantes. Ir a un viaje de detox a Puebla, o ir a una playa, para más que ir a veces a lo que estamos mal acostumbrados en el concepto de las vacaciones, de ir a los excesos de comida, de alcohol, etcétera, sino ir a un lugar donde te vas veramente a descansar, donde con temas hoy de la medicina, nuevas técnicas en la medicina, como la medicina genética, que puedes descubrir cosas, como en mi caso, que descubrí que soy genéticamente incompatible con la lactosa. No soy alérgico a la lactosa. He comido queso y yo desayunaba yogurt porque pues, eso es saludable, ¿no? Pero en mi cuerpo la lactosa o el lácteo me hace daño celularmente. Y eso a la larga genera lo que se conoce como las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas es que no duelen, pero que luego se manifiestan diabetes, hipertensión, cáncer. Son los ejemplos de este tipo de enfermedades no contagiosas, no transmisibles, pero que realmente se llevan o son las causas de muerte del más del 70% de las personas a nivel mundial. José Luis, ¿han pensado ustedes, ahorita con esto que me dices del hotel, llevar esto a la gente mayor? Me refiero, no sé, me imagino un... El modelo se llama Senior Co-Living o Wellness Co-Living. Y justamente estos edificios fusionan el concepto justamente del Senior Co-Living, que son, digamos, evoluciones también de lo que se interpretaba por el asilo de ancianos, donde se entendía de que, bueno, voy a dejar allá a mi papá o a mi familiar que ya está viejito, que ya nos estorba en la casa. Es lo que le llaman los adultos dependientes, es decir, que esa persona que depende justamente de la asistencia de alguien más para resolver su vida diaria. Lo que estamos buscando es crear lugares para adultos independientes. ¿Sí? Y con esta filosofía, gente 50 más, 60 más, con más razón, que sean bienvenidos, donde a través de alimentación, donde yo ya sé que a don Alejandro no le funciona ingerir gluten, y a don Pepe la lactosa, pues les vamos a hacer un menú personalizado, desayuno, comida y cena personalizado, y no te vamos a ofrecer sándwich de cena, porque te hace daño el pan, y a mí jamás me van a poner un omelette con queso. ¿Sí? O mi sándwich, que sí puedo comer el pan, pero va sin queso. Entonces ahí es donde a la larga, a través del tiempo, son justamente pequeños granitos positivos que te van sumando minutos, y que estamos convencidos que a través del tiempo vamos a ayudar mucho a impactar positivamente en la salud de las personas. Una pregunta ahorita, yendo un poquito todavía más allá. ¿Se ven ustedes en un mercado americano, extranjero, o ya están en planes de ir hacia allá? Definitivamente, desde que nació, desde conceptualizamos la marca, Well Medic Health Centers, ya venía en plural, porque sabíamos que si el business center, el cowork, ya había permeado por todo el mundo, los encuentras en cualquier lugar del planeta, el cowork médico tiene que llegar a todo el mundo. Hoy nosotros tenemos doctores, te decía, estos 300 médicos o profesionales, no solo son de Monterrey, no solo son mexicanos, tenemos pocos si tú quieres, pero hoy en día, pero ya tenemos doctores de Brasil, tenemos doctores de Inglaterra que vienen y utilizan justamente nuestras instalaciones.
vienen doctores a Monterrey de más de 15 estados de la República y viceversa. Los doctores de Nuevo León van a Ciudad de México y van a Mérida, Yucatán, y estamos justamente logrando una red de bienestar, porque estamos conectando con esta plataforma física y con soluciones, estamos conectando a pues la salud con las personas de una manera más sencilla. Cuando se trata de tu salud o de alguno de tus familiares, pues lo que quieres es tener acceso ante un problema de salud, pues lo que quieres es asegurarte que estás en las mejores manos, ¿no? Y a lo mejor el mejor cardiólogo no está en tu ciudad, a lo mejor ese doctor está en México, o en Guadalajara, o en España, y ahí es donde justamente queremos lograr que si un día llegamos con nuestra infraestructura a otros países, logremos justamente darnos la posibilidad de tener acceso a esas mejores prácticas. En el mundo existen muchas otras teorías médicas. En India, por ejemplo, la Ayurveda, que para nosotros podría ser una cosa, es una situación muy desconocida. En Asia, como en países como en China, la acupuntura, que más o menos la gente aquí lo ubica, pero la práctica profesional de la acupuntura, un asiático prefiere curarse un dolor de estómago o un dolor de cabeza con acupuntura que con una pastilla, un Tylenol como tú y yo lo hacemos. Entonces, ahí tener acceso a ese tipo de prácticas nos pueden dar mejores posibilidades. Okay. Actualmente, José Luis, ¿cuáles son los retos a superar? Los retos a superar. En la actualidad. Para Wellmedic. Para Wellmedic. Más que retos, la visión es seguir creciendo, seguir en la medida que nuestra meta es llegar a toda la República. El crecimiento es parte de nuestra visión y bueno, es ahí donde estamos concentrados y pues ojalá esta charla sirva para que si hay alguna persona que nos esté viendo, pues se interese en conocernos y bueno, pues invitarlos a que se acerquen con esta oportunidad de invertir en el sector salud que bueno, hace muchísima falta a nivel nacional y bueno, pues orgullosos de estar en este sector. Fíjate, yo estoy muy feliz de que esta idea que tú has desprendido sea mexicana, ¿sí? Porque estoy seguro que va a permear muchas partes del mundo. Es novedoso, ¿sí? Y es tendencia, ¿sí? Que yo veo que es algo que naturalmente seguramente ha ido creciendo, va a continuar, y pues que podamos sumarnos en este camino, ¿sí? A que llegue a otros lugares, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, pues un verdadero placer, Alejandro, estar contigo, en tu programa y ojalá pues haya mucha gente que si tiene interés en saber más de nosotros, pues que se acerque con nosotros para poder invertir en el mundo de la salud. Esperamos que sí. Y ya para finalizar, 2 preguntas más personales, José Luis. ¿Cuáles han sido 2 libros que han impactado en tu desarrollo? ¿Sí? Muy buena pregunta. Mis libros favoritos, uno que de hecho los tengo muy a la mano en mi librero, se llama Venda lo Imposible. Es un libro que me inspiró justamente en las ventas. Los bienes raíces, creo que es la cumbre de las ventas. Parece muy sencillo vender una casa, pero todo mi respeto y admiración para toda la gente que se dedica a esta industria tan importante.
Es uno de mis libros favoritos. Y el segundo libro que me ha impactado mucho positivamente en todos esos conceptos y que de hecho también fue en sus páginas encontré las ideas o la innovación de la creación de Wellmedic es el libro que escribió Robert Kiyosaki en coautoría con el controversial expresidente Donald Trump. Es El toque de Midas. Este libro habla de lo relacionan con la mano del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, y en sus 5 capítulos habla de cosas súper interesantes que le dedican a cada dedo de la mano en esta fábula del rey, y donde hablan sobre el carácter, el enfoque, la marca, el trabajo en equipo y los pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Libros súper inspiradores y bueno, creo que son mis favoritos. Y si tuvieras que darle un consejo a José Luis a sus 20 años, ¿qué le dirías después de toda esta experiencia y trayectoria que has tenido? También muy buena pregunta. Pues creo que lo más importante sería, pues son varios consejos. Uno de ellos es aprender que todo proyecto exitoso necesita de 3 ingredientes. Necesita una buena idea, necesita capital y necesita trabajo. Hay muy buenas ideas, excelentes ideas, que se quedan en los cajones porque no tienen financiamiento. O hay proyectos que traen buenas ideas y traen dinero de por medio, pero fracasan en el camino porque no se trabajan en toda la extensión de lo que esta palabra significa, ¿no? Ahí es donde hay que asegurarse que esos ingredientes siempre estén presentes. Si quieres alcanzar el éxito, tienes que entender que hay que invertir para generar, para producir. Y por el otro lado, empezar lo antes posible. Es decir, en este tema inmobiliario, a mí los bienes raíces me cambiaron la vida para bien, y pues atreverme a invertir en mi primer proyecto, dar ese paso, justamente convencerte, convencer a tu esposa, a otras personas para que se sumen a un proyecto inmobiliario. Pues mientras más rápido empieces, mejor te va a ir. Los bienes raíces son seguros, y el tiempo se encarga justamente. Muchas veces la gente dice, no, es que no sé si esté comprando caro. No te preocupes, el tiempo se va a encargar de arreglar eso. A veces no todo sale perfecto, no puede salir perfecto, pero en el camino justamente las inversiones inmobiliarias son tan confiables y tan seguras que se encargan de darte la razón al final, ¿no? Entonces, pues son algunos de los consejos que yo le daría a ese José Luis de hace 20 años, que no sé, que el entrar a este mundo, tengo 15 años haciéndolo, pero bueno, si hubiera podido hacerlo desde antes, hubiera comenzado desde antes. Y bueno, pues estos 3 consejos que menciono, que tienen que estar presentes para buscar el éxito que creo que todo el mundo busca y anhela. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por tu tiempo, por compartir. La verdad que siento que el dar nos permite recibir más.
Así es, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia, de mi historia, y pues un placer estar contigo y pues hasta pronto. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Algún correo, alguna página institucional? Claro, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Well Medic Health Centers, en LinkedIn o LinkedIn, me encuentran como José Luis Elizondo López. Ahí estoy en las redes, y mi correo personal, jlelizondo@wellmedic.mx, también estoy para servirles. Ok, excelente, muy bien. Entonces, bueno, para invertir, para los servicios, lo que ocupen ahí. Por supuesto. Que puedan contactarse. Un placer. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿sí? También. Y no se pierdan este buen episodio. Veanlo completo, mucha información, y te deseo mucho éxito.